Hola, bienvenida y bienvenido a un video más de esta serie de Saulo a Pablo. Hoy estoy, como siempre, muy contento porque cada vez que tengo invitado aquí, yo mismo no sé lo que me esperan, no me cuentan el testimonio antes, así que yo mismo me voy a sorprender también, igual que tú que estás viendo. Y estoy muy feliz que Madely está ahora acá en esta serie. Gracias, Madely, por venir y apartar de tu tiempo. Conocida ya porque presentó la serie Un altar al Dios no conocido. Madely, muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ti por la invitación. Estaba esperando esta invitación con muchas ganas. Desde cuándo voy a estar yo ahí. Así que gracias. Con gusto, un poquito de historia para tú que estás viendo. Dije, cuando vi presentar a Madely en esta semana de Un altar al Dios no conocido, yo dije, Madely la tengo que invitar para esta serie. Le escribí que si, que si quería participar y me dijo, estaba esperando esa invitación, así que eh, me alegró mucho eso. Bien, ya dije tu nombre, sabemos que eres Madely, te vimos allá y tú presentaste a muchos en esa serie, pero nadie te presentó. Así que voy a pedir que cuentas lo que quieras acerca de ti. Vale, bueno, pues yo soy Madely Santos. Nací en Perú, pero he vivido en 4 o 5 países diferentes. He vivido en Bolivia, en Colombia, Costa Rica, Ecuador, pues y Perú. Entonces son 5 países en donde he estado viviendo. La gente no encuentra que tenga acento de ningún lugar en específico, siempre se andan inventando y bueno, y eso es divertido porque tengo acento de todo y de nada. Am, Estoy casada hace 15 años, tengo 2 hijas, una de 11 y una de 8 años. Cada quien de los integrantes de mi familia pertenece a un país diferente, así que ninguno somos del mismo país. La mayor es Wow. costarricense, la menor ecuatoriana, yo peruana y mi esposo boliviano. Así que tenemos 4 pasaportes diferentes cuando viajamos. Soy Interesante. psicóloga, Mm. soy psicóloga clínica, me especialicé en el área clínica con una maestría allá en Costa Rica, en la Universidad Iberoamericana, no, es Interamericana, Iberoamericana, ya no me acuerdo, UNIBE se llama, Interamericana, porque está en Heredia. y que esa no, que está, es Iberoamericana creo que es la que Ah, ok. está por Tibás, que Ah, son ok. especialidades médicas, y luego saqué otra maestría en neuropsicología educativa, y mi formación de licenciatura la hice pues en la Universidad Adventista de Centroamérica, como tal. Y de ahí no he dejado de estudiar, así que tengo por ahí un montón de pedacitos de papel en muchas cosas. Me gusta mucho la línea de crianza consciente, el tema de relaciones de parejas y empoderamiento femenino, que son como mis 3 líneas más fuertes. También Mm. actualmente tengo un negocio que brinda entrenamiento a mujeres en temas de crecimiento personal, así que es como un poquito de mí. Wow, tienes una amplia gama de conocimientos y de formas para ayudar a las personas. Al final, bueno, no al final de esta entrevista, sí, me dejas lo que quieras dejar de ti, de tus redes, si tienes una página web o algo, y lo dejamos en la descripción de este video. Claro que sí. Pues, gracias por tu presentación. Sí, yo me recuerdo, yo te conocí ahí en Costa Rica, en la Universidad de UNADECA. Recuerdo que fue mi primer día de clase ahí y fue la clase eh, ¿cómo se llama esto? La clase era algo de idioma español, pero tenía otro nombre. El profe Ah, Moreno, ¿te recuerdas de él? creo que sí, ajá, creo que sí. Creo que Gramática y composición. gramática, sí. Era mi segunda vez que llevaba esta materia, qué dura que me parecía, no lo lograba. Sí, ahí te conocí por primera vez. Bien, vamos a empezar entonces con las preguntas. Y la primera es acerca de tu infancia. Me imagino ya dijiste algo de que has estado en varios países. Me imagino que tiene que ver eso con ser misionero o algo así. Entonces, cuéntanos cómo fue tu infancia, si creciste en un hogar cristiano y si fue así, ¿cómo lo viviste? Sí, crecí en un hogar cristiano, específicamente adventista, de nacimiento, digamos que soy adventista. Mis padres, cuando tenía 3 años, aceptaron el llamado para ser misioneros, así que viajamos para Bolivia, más o menos ya 3 añitos, 3 años y medio, viajamos para Bolivia. Y ahí mi papá empezó el ministerio, su ministerio como misionero, y bueno,
Fue mi primer viaje fuera del lugar donde estaba toda mi familia. Allí nació mi hermano menor, solo somos dos. ¿Qué te cuento más de mi infancia? Bueno, dentro de la infancia también nos volvieron a cambiar, nos retornaron para Perú. Mis padres estuvieron un tiempo trabajando para el gobierno peruano en esas épocas y recuerdo que nos tocaba acomodarnos porque papá y mamá trabajaban mucho los dos y pues ahí nos divertíamos con los primos y con los tíos y empezamos a como a compartir ese espacio porque antes no lo habíamos podido compartir ya que estábamos en Bolivia y no teníamos familia. Entonces prácticamente la infancia fue esa, ¿no? Fue de estar en una cultura diferente, conocer amiguitos, tener amiguitos por un lado por el otro, luego retornar al país donde tampoco éramos considerados como peruanos como tal, pero también interactuar con la familia, interactuar con los compañeritos de la escuela y prácticamente es lo que más recuerdo de mi infancia. Ok. ¿No te afectaban mucho los cambios, cambios de lugar, cultura? En ese momento no recuerdo, como era pequeña, no recuerdo que me afectara. Creo que todavía no tenía la conciencia total de la incomodidad. Sí me afectó el cambio que tuvimos de retorno a Perú, pero con respecto a mi mascota, porque mi mascota Ah, se perdió en el camino y fue ah, un llanto para mí terrible. Fue como que lo que recuerdo que realmente me afectara en mi infancia. Ya en la adolescencia es otra historia, ¿no? Pero en mi infancia solamente mi perrito que se perdió. ok, ok. Y vamos a hacer un pequeño paréntesis. Ella dijo su hermano hoy lo entrevistamos acá, que es Edgin, para, si por si veían algún parecido por ahí. Entonces, sí, pueden ver la entrevista acá también en esta serie. Ok, entonces fue una infancia muy bonita y tus recuerdos en la iglesia. En la infancia, a ver. mm, bueno, yo recuerdo que siempre estábamos involucrados porque mis papás siempre fueron muy dinámicos. Mi padre sobre todo estaba metido en todas las líneas de evangelismo y departamento juvenil, mi mamá también, en tema también del Ministerio de la Mujer, en temas de dar comida. Entonces recuerdo que siempre estábamos involucrados con las camisetas que nos mandábamos a hacer todos bueno, ellos en grande, nosotros en miniatura. Mm, Entonces siempre estábamos con ellos, viendo a todas las actividades, todas las dinámicas, siempre vi a mamá y a papá liderando a grandes personas, o sea, cantidad de personas, mejor multitud. dicho. Ujú. Eh, y pues nada, ¿no? Con unos pequeños yo creo que uno sigue mucho a los papás y está inmerso en ese entorno. Entonces, recuerdo siempre estar en todas las actividades de la iglesia, en todo momento con mis papás y ellos verlos muy felices haciendo las actividades. Qué bueno. Sí, yo me recuerdo tu papá, sobre todo, que él estaba metido en todo ahí en una década. Sí, creo que sigue así también. Mm, Sí. Bueno, eh, fuiste invitada a esta serie porque me imagino que el título tiene que ver algo con tu vida también. Entonces, si nos quieres decir si en algún momento de tu vida te identificaste como ese Saulo y si fue así, ¿cómo Mm. afectó eso tu vida bueno, lo que quieras contar, va, tal vez la vida de los que te rodean también o te rodeaban, qué sé yo. Ya entrando en la adolescencia, te cuento que, a ver, quiero recordar, yo en la adolescencia ya me agarró en Colombia. Yo a los 9 años viajamos para Colombia, a los 9 años llego a Colombia y estoy hasta los 14 años más o menos allá. Y ya ahí ya me empieza a afectar algunas cosas dentro del ministerio como tal de ser misioneros, porque empiezo a vivir bullying, empiezo a vivir esto de la segregación por ser de otro país. Mm, Empiezan los amiguitos a presionar en tema del alcohol, en tema de fumar. El aspecto de la belleza también fue muy fuerte porque vivimos en Medellín y sobre todo para la mujer era una presión social impresionante. Mis compañeras, ya cuando yo tenía más o menos 12 años, ya tenían sus operaciones de nariz, sus operaciones de senos, entonces había mucha presión en muchos de los sentidos. Eh, y papá y mamá estaban muy ocupados trabajando, ¿no? Muy ocupados trabajando, así que me tocaba lidiar emocionalmente con todo lo que representaba estar inmersa en este ambiente y aparte no ser de ese país, no tener familia en el espacio, eh, en sí, en ese entorno. Y ya empiezo yo a generarme cuestionamientos porque empiezo a darme cuenta de algunas inconsistencias en lo que ujú, se predicaba y lo que se hacía.
Tuve los primeros encuentros desastrosos, diría yo, viendo y siendo testigo de acciones de pastores, de acciones bastante comprometedoras. O sea, no me los contaron, yo los vi por error. Mm. Tuve la, no sé si decir, es que no sé ni qué palabra utilizar, pero para mí fueron muy impactantes. O sea, ser Ok. testigo de algunos eventos que es más, o sea, que si los decía nadie me creía, porque era como te estás inventando y Mm. no poder hacer nada respecto a eso, ¿no? Ujú. Perdón Eh, que te interrumpa, esto que dijiste anterior de ese bullying y todo lo viviste dentro de un ámbito cristiano. pues digamos que sí, o sea, tú sabes que en el entorno, nosotros vivimos dentro de la Universidad Adventista en Colombia, entonces en el colegio pues hay adventistas y no adventistas o hay cristianos y no cristianos, eh, y viví el bullying en ese entorno, pero te puedo decir, ahora que lo preguntas, que ni siquiera lo había analizado tanto, mira, que lo viví más fuerte de nuestra comunidad cristiana. Y no Mm. solamente de chicos de mi edad, sino también de adultos que no les caían bien mis padres, entonces decidieron tratarme de una forma en específica porque mis papás no les agradaban. Así que Ok. ahí sí que viví muchos choques con muchas personas. De hecho, salí del club de conquistadores en ese entonces porque había mucho conflicto con los líderes en ese entonces. También de la escuela sabática donde asistía, también salí porque había mucha presión de las personas hacia mi presencia. Wow, Entonces empecé tremendo. como que a vivir mucho esto de que te empujan a una esquina y ya no hay forma de que puedas socializar con otros, ¿no? Así que yo hice mi propio modo de socialización, pero ya fue con gente mucho más adulta. Ahí empecé como que a crecer más de la cuenta porque como la gente de mi edad, los chicos de mi edad no me aceptaban, entonces empecé a relacionarme con universitarios, tenía solo una amiga, entonces era con gente con quien yo me relacionaba teniendo una corta edad, ¿no? Porque los Ujú. demás estaban en su mundo. Ahí es donde pues empiezo como que a ver este tema, ¿no? De la inconsistencia, de lo que dicen, lo que predican, pero que no lo veo en acciones, pues empiezo mi adolescencia, así que empiezo también mi inicio de la rebeldía, como lo Ujú. dicen, ¿verdad? Como le dicen, ese corte donde digo, o sea, esto ya no me lo creo, ya no me lo como, algo que no está bien acá. Antes era muy acostumbrada, mi papá me hacía el culto todas las mañanas, entonces ya ahora era, no quiero hacerlo, porque tengo que hacerlo, porque tengo que leer, porque tengo que ir a la iglesia, porque tengo que ir vestida así, porque no me puedo poner esto, porque no me puedo poner aquello. En esa época pues estaba de moda las ombligueras, ¿no? Esos Ujú. topsitos que hoy también Ujú. están de moda, pero en ese entonces estaban de moda y yo quería ponerme uno y entonces no me dejaban. Entonces era como que esa lucha, ¿verdad? Pero digamos que como que así empezó de mi adolescencia y recuerdo que desde ahí empecé a escuchar mucho el tema del castigo de Dios, que si no haces lo que Dios quiere, entonces te puedes perder. Entonces, no te decían que Dios no te va a querer, pero al final el mensaje que quedaba en mi cerebro es, no me van a querer Dios si yo sigo portándome mal, si yo sigo haciendo cosas que mis papás no quieren. Entonces venía como que esa lucha, porque considero que en mi sangre tengo sangre rebelde naturalmente. Ujú. Entonces era como siempre eso de, pero ¿por qué? Y aún así considero que fui muy dócil, digámoslo así, y me sometí muchísimo a eso, porque la respuesta siempre era no cuestiones, no Mm. preguntes, Se ve solo mal, sí. acepta. O sea, Mm. yo, pero ¿por qué no cuestiones? Es que Dios no te le cuestiona, Dios te le acepta, punto. Entonces yo aprendí a guardar silencio, pero por dentro mi corazón sentía que algo no estaba bien. Am, Salimos de Colombia, regresamos para Bolivia. Digo regresamos porque pues ya estuve en la infancia ya, ¿no? Entonces ahora en la adolescencia retornamos para Bolivia y empiezo a involucrarme mucho en las actividades de la iglesia. Entonces como que en ese aspecto lo pasé desapercibido porque había mucho deporte, había mucha actividad juvenil y como que ya no me impactaba, o ya la gente que hablaba de estas cosas como que agarraba y no te escucho, no te escucho, no te escucho, no te escucho. Mm. Entonces no escuchaba nada. O sea, decidí como que poner una barrera a Creaste este ahí, tipo de ajá. comentarios. Ajá, entonces ya simplemente disfrutaba, hacía las cosas y me decían, es que yo no estaba de acuerdo. Yo decía, me vale. Ah, y de hecho, llegué a un punto de decir
antes, como que iniciando mi adolescencia, a decir, pues si me voy a quedar aquí en el infierno, ¿verdad? Aunque no creemos en el infierno, no creíamos en el infierno, pero era como que si me voy a quemar y ya no voy al cielo, entonces mejor me quemo y no voy al cielo, ¿no? Era Ah, como ese pensamiento, porque yo decía, es que es tan pesado llevar esta carga que entonces ya no la sí, llevo. Y yo siempre fui exacto. como así, entonces ya no la llevo, entonces me quemo, y entonces mejor hago todo bien mal para que entonces me queme bien y entonces no tenga que estar esforzándome más. Am, Ya la zanahoria delante de ella ya no te no, es que yo veo eso sí, eso de estar justificando el sufrimiento, el que te vaya mal, el que te sientas mal, por un paraíso ahí que te van enseñando y que te dice que ya va a venir, ya va a venir, y te hacen vivir un infierno acá, mientras llega lo que te ofrecen. Entonces, hay muchos que les pasa eso, se cansan de eso y dicen, bueno, ya disfruto sí, acá y que me quemen, como tú dijiste. sí, sí, Mm. literal, es que empieza la carga a ser muy pesada, de verdad uno la llega a sentir muy pesada. Bueno, y aparte que pues como hija de misionero estaba el mensaje de tienes que ser una cristiana modelo, es que te están mirando, estás en el ojo de todo el mundo y también era una carga muy pesada tener que estar yo tratando de ser la hija modelo y pues no, estaba muy lejos de ser la hija modelo y tampoco quería tener ese rol para nada en mi vida. Sabiendo que obviamente tenía dos padres modelos, o sea, los dos eran muy modelo, entonces, pero bueno, ya de ahí retornamos así, a Bolivia, como te dije, pues me involucré mucho en el deporte, ahí me activé mucho en tema de, el voleibol es uno de mis deportes principales, carrera, ganaba medallas, o sea, yo pensé que iba a ser deportista. Y también me fui mucho con el tema musical, grabamos un CD, no yo, un grupo, cantaba, entonces dije, sí, también me voy a dedicar a la música. Pero luego, pues vino la oportunidad de estudiar en Costa Rica, porque allá me gradué del colegio y ahí fue donde mamá mandó a dos universidades diferentes mis aplicaciones y dijo, la primera universidad que acepte, allá te vas. Y Costa Rica fue la primera que aceptó, así que me fui para Costa Rica a los 15 años, inicié la universidad, era la más chiquita de Wow, con todos, 15 años. 15 años, Tremendo. Sí, te sí. fuiste sola. O sea, mi mamá me acompañó el viaje, pero luego ya me dejó y yo me quedé interna. Yo fui interna un año. Ah, Ujú. yo Estuve pensé interna. que. Ok, ok, ya. Sí, ella me llevó. Ya para ese entonces yo había tenido varios cuadros depresivos. Varios cuadros. Mm. De hecho, haciendo un análisis retrospectivo, yo empecé con cuadros depresivos a los 8 años. No, miento, 9 años, porque ya saben Colombia cuando empecé con esos cuadros depresivos. Supongo que a raíz de todas las situaciones que vivía en Sí. soledad, porque no había con quién hablar, no había con quién compartir, no había quien pudiera creer lo que me estaba pasando, no había contención emocional. En ese entonces creo que mamá y papá no tenían la preparación ni el entendimiento de lo que sucedía, entonces la pasé sobreviviendo. Y cuando llegué a Costa Rica, la situación depresiva se complicó bastante. Yo ya estaba sola, porque en Costa Rica también viví mucho bullying. Mm. Siendo la menor y por alguna razón llamé la atención de algunas personas y se enfocaron en mí y empezó el bullying de forma muy, muy grande entre compañeras, entre las compañeras, eh, pero fue muy, muy fuerte, o sea, nunca había vivido un bullying tan fuerte en mi vida y creo que ese fue el tope, así que el cuadro depresivo se intensificó bastante y tuve muchas complicaciones, necesité ayuda en ese entonces para poder lidiar, ya estaba estudiando psicología, Mm. así que estaba muy abierta obviamente a la atención. Ya tenía mi psicólogo en ese entonces que me podía, no, en ese entonces, el primer año no tuve psicólogo, porque ni yo entendía lo que me pasaba, tenía 15 años, ni los que estaban presentes entendían lo que me pasaba, tenía algunos síntomas, pero nadie entendía lo que me pasaba, ¿no? Pensaban que estaba queriendo llamar la atención y que era una malcriada. Mm, sí. Entonces, pues entenderás, ¿no? Típico Eh, que se enfocan solo en el comportamiento, solo en reacciones exacto. exteriores. Mm. Sí, entonces Madeleine está siendo complicada. Resulta que, interesantemente, las personas más cercanas que estuvieron para mí en ese entonces fueron no cristianos.
Mm, Personas que me acogieron, personas que me abrazaron, personas que decidieron estar presentes para mí sin juzgarme en esos entornos, fueron gente no cristiana, pero yo considero que no los traté muy bien por mis creencias. O sea, a mm, pesar que ellos decidieron estar a mi lado incondicionalmente, era yo como, pero es que no eres cristiano, y es que tú te mm, emborrachas, y es que tú no guardas el sábado, ¿verdad? mm, Entonces había momentos donde tenía mucho enojo contra ellos, porque a pesar que estaba con ellos y compartía con ellos porque era como con los únicos que me sentía cómoda, venía esa parte mía como de, tú no, ah, el ¿verdad? Como que perdido. eso, sí, eso aprendido, ¿no? Entonces recuerdo que hasta rechacé a un muchacho muy bueno en ese entonces porque pues no era adventista. Entonces, no, yo no Mm, podía estar con nadie que no fuera adventista en ese momento. Eh, ¿Qué más? Dentro de eso, me castigaron mi primer año ¿cómo es? De internado, me castigaron, claro, porque me escapé, me acuerdo del internado, y me atraparon. Ahí había un profesor que hacía como de policía y perseguía a todos los estudiantes, pero en ese entonces éramos muchos estudiantes en el internado, o sea, no cabíamos. Eran dos grandes, por lo menos de mujeres, y no cabíamos, venían de todas partes. Entonces era un show total. Entonces yo con quien podía integrarme y sentirme aceptada, pues ahí me entraba. Eh, entonces me castigaron, me llevaron a la cocina a trabajar durante una semana. Yo como soy de las personas que me gusta ser muy positiva, digámoslo así, y trato de ver dentro del problema como que una oportunidad, pues yo entré a la cocina y yo dije, pues veo aquí a la gente tan amargada, así que vamos a hacerla reír, vamos a disfrutar el evento, y me mandaban a hacer los trabajos más complicados, o sea, como que me veían riendo y era como, toma más. mm. Me tocaba servir a los chicos, me acuerdo, y yo, pues cuando les servía, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, que este almuerzo o sea, era como muy efusiva y era muy Mm, cariñosa, entonces todos se quedaban así como de, uy, no, tienes que venir a servirnos todo el tiempo, porque no, así, ¿quién no quiere venir? Entonces, y como que la que veía me daba más trabajo duro y pasaba horas mm, paradas y luego en la noche no podía dormir porque el dolor era impresionante en mis piernas. Las manos se me pelaron porque me agarró una alergia fuertísima, porque no me ofrecían tampoco ni siquiera guantes. mm. Eh, Me dijeron que me iban a expulsar también de la universidad. O sea, fue un año muy turbulento, donde más necesité ayuda, recibí espalda. Mm, Em, Recordarlo, te cuento, todavía duele. O sea, duele un poquito porque imagino. em, yo ahora, siendo psicóloga, teniendo hijas, entiendo la necesidad que tiene un adolescente en ese momento. Y más si viene cargando por muchas situaciones difíciles. Claro. Y es que Y tan que, pequeña en un país extranjero, sin nadie, o sea, sin tu familia, es exactamente. complicado. Entonces, y en no poder recibir ayuda ni atención ni comprensión, fue muy pesado. Pero bueno, sobreviví a ese entorno. Siempre era, Madely, cálmate, Madely, cambia, Madely, sé otra persona, Madely, o sea, siempre era, no puedes ser aceptada por quien eres. Tienes que convertirte en esto para ser aceptada y amada. Entonces, si no Mm, eres esto, tampoco puedes pararte y cantar, porque a mí me apasionaba cantar y siempre era invitada a cantar. Y una vez, pues justamente en el tiempo que estuve castigada, me tocaba cantar un sábado y fui para cantar y el pastor de ese entonces me dijo, no puedes cantar. Y para mí Ah, es eso fue, que, perdón, todo esto fue en la Universidad Adventista, entonces. sí, Ah, ok, ok, ok. Ujú. sí, entonces ya no puedes cantar. Entonces fue como de, ok, am, eso fue muy duro para mí. Fue como, yo ese día recuerdo que el enojo y la ira apareció en mí y era como que, ¡ah! Me acuerdo que regresé Mm, así muy molesta, muy enojada. Pero bueno, fueron situaciones ahí que se vivieron, que una vez más era, no, nunca fue como, la incomodidad no era contra Dios. Yo veía personas que hablaban del amor de Dios, pero en el momento yo sentía la parte práctica en mi vida, que realmente me mostraran eso que estaban diciendo, no lo sentía. mm. No lo sentía e iba como a la iglesia a buscar ese alivio y encontraba luego señalamientos otra vez. Entonces yo decía, es que algo no está bien acá, pero no sabía qué era.
Y me rehusaba porque en mi mente siempre llegaba el mensaje de No cuestionas. no cuestiones, hay que aceptar. Y la otra frase era, pues, que lo creo aún, ¿no? Del que sigues a Dios y no sigues a humanos, sigues a Dios y sigues a humanos. Claro, eso me ayudó a sobrevivir durante Mm, muchos años en ese entorno, claro que sí, pero era muy doloroso ver todo esto, ¿no? Y más, eres hija de ah, misionero, sí. y ¿cómo es posible? Llenar Eh, expectativas, vivir para llenar expectativas es fatal. es muy duro, es muy duro. Pero crecí con la creencia de que siempre había algo malo en mí. O sea, sí, sí, durante muchos años. Entonces sufrí baja autoestima, de pobre autoestima, y bueno, el tema de la depresión me siguió. O sea, es un tema que pues una vez que ya te dan el diagnóstico, ya estuvo, ya vives con ello y aprendes a vivir con ello. Entonces, en la época más o menos de 16, 17, ya me generaron un diagnóstico a raíz de tantos años que venía con algunos episodios depresivos. No necesité medicación, pero sí tuve atención psicológica, ayuda, eh, y aprendí a vivir con ello. O sea, prácticamente soy una persona que vive un estado de vida sumamente normal. Mucha gente que no escuche esto ni siquiera se entera, porque no Mm, solamente fue depresión, sino también ansiedad durante muchos años y también convivo con ello y mucha gente no se da cuenta. Soy una persona que realmente he aprendido a vivir con sus diagnósticos y sabe gestionarlos, sabe manejarlos y si necesita ayuda no tiene miedo de pedir ayuda, ¿no? mm. Entonces, vale, de ahí pues terminé mi licenciatura en psicología en el 2008. En el 2008 terminé, bueno, 2007 terminé toda la parte teórica y al 2008, a inicios del 2008 sustenté mi tesis. Y a esa edad me casé, a los Mm. 19 me casé, o sea, terminé a los 19, antes de sustentar, en diciembre del 2000, sí, en enero de 2008, me casé y en febrero o marzo ya sustenté mi tesis, ¿no? Entonces viajé para Bolivia porque mi esposo es boliviano. Ahí sí, Wilmer, ahí sí creo que fueron los golpes más fuertes dentro de lo que mi Dios. Yo pensé que había sido muy golpeada, pero cuando yo estuve ahí ya, ahí fue como que el acabose, fue lo más duro que viví. Me casé y bueno, pues en Bolivia no tenía familia, bueno, igual que en Costa Rica mis papás sí llegaron, así que solamente estuve un año de interna, mis papás luego retornaron, pero fueron invitados a Costa Rica y entonces ya viví con ellos. Pasé de la casa de mis padres a la casa de mi esposo prácticamente, ¿no? Porque pues me casé con un hombre que también trabajaba ya en la obra, no estaba en ese momento como llamado, pero trabajaba en la obra, con casa, auto y todo, entonces ya yo Mm. nada más llegué, fue la muñequita a ponerse en la casa del esposo y ya, ¿verdad? Póngase el vestidito, diga que sí, y entonces seguimos. Y obviamente con todas las ilusiones del mundo, empezar tu matrimonio, y empezamos. Yo siempre soñé casarme con un misionero y con un contador. Esos eran mis dos requisitos, aparte No, del listado que tenía. Entonces, pues claro, encontré a mi esposo que era contador y que soñaba también ser misionero. Así que yo dije, ahí está, ahí estamos. mm, Va a ser misionero en algún momento y aparte es contador. Perfecto. genial. Mm, Así que iniciamos, él trabajaba en ese entonces en la imprenta, igualmente de la iglesia. Yo trabajé en un colegio que había sido recién construido en Cochabamba, pero ¿qué te digo? Estuvimos, bueno, empezamos el liderazgo. Mi esposo siempre fue un hombre muy líder, siempre ha sido un hombre muy líder en todo lo que él hace. Entonces simplemente yo pues empecé a aprender mucho de él y acompañarlo. Pero pues la cultura boliviana es una cultura muy machista, al igual que la cultura peruana y ecuatoriana, que son como muy toda machistas. Latinoamérica casi. Y entonces, claro, yo venía de Costa Rica, muchos años de vivir en Costa Rica y en Costa Rica, pues tú sabes que a pesar que todavía existe el machismo No no se es. refleja como se vive en estos países. O sea, la mujer tiene mucho voz, mucho voto, es muy respetada. O sea, la mujer tiene mucho, mucho terreno. Entonces yo venía de un entorno de Colombia y Costa Rica, donde había estado acostumbrada a estar en entornos donde tengo voz, tengo voto, tengo muchas oportunidades como mujer a encontrarme un entorno donde Mm, no nada. puedes hacer nada, necesitas ser la sombra de tu esposo. Y fue como fue Mm, muy duro porque yo quise, o sea, yo dije, bueno.
yo quiero ser la mejor esposa del mundo, siempre lo he soñado, desde mis 15 años soñaba con mi matrimonio, así que yo quiero ser la esposa ideal. Solo que me pedían para ser la esposa ideal prácticamente anularme por completo. Mm. Lo intenté, Wilber, lo intenté, pero no pude. Mi genio no me daba. Mi genio no me daba para ser esa mujer sumisa y así como no, 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 no. Pero ahí la parte también, como hay mucho machismo, la parte religiosa es muy conservadora también, Me entonces imagino. todo lo que tenía que ver con vestimenta, maquillaje, era prácticamente deshacerme de todo lo que yo, de mi maquillaje, de pintarme las uñas, de mi ropa, todo afuera porque pues no era digno de una esposa, de alguien que está dentro de la iglesia, entonces una vez más, ¿no? Madly siempre está incorrecto, tienes que cumplir una cierta lista de categorías para pertenecer y para ser parte de calladita, te ves más bonita, no hables, no hagas. Y yo considero que siempre fui una persona líder, o sea, siempre. Entonces, eso de calladita era como, lo Mm. intento, ¿no? Lo Mm. intento. Em, Vivimos una serie también de situaciones muy complicadas en el entorno como tal. Eh, que yo terminaba llorando y diciendo quiero salir de aquí, no quiero seguir aquí. Ahí fue donde tomé la decisión de que no quería trabajar para la obra, pero sí iba a apoyar a mi esposo si él deseaba trabajar dentro de la obra, lo iba a apoyar, pero yo no iba a estar dentro. Ok. O sea, cuando me refiero dentro, me refiero, por ejemplo, a tomar cargos, cargos importantes dentro de la administración como tal, o trabajos en instituciones. Institución. Ah. Ujú. ¿Por qué? Porque el golpe que sentí de parte de muchos líderes religiosos fueron golpes muy duros, muy duros. Vi lo que nunca había visto, parece que siempre existió, pero mis papás fueron muy, muy sabios, como, no sé si decir sabios o no, pero para no mostrar, Protegerte. para protegernos. Entonces yo viví en una burbuja, o sea, literalmente yo viví en una burbuja donde todo es bonito, donde pues lo que viví es solamente en entornos chiquitos, ¿no? Entonces, eh, pues ya, ahí tomé mi decisión y dije no más, no, no más, yo te apoyo, le dije a mi esposo, pero yo no voy a estar involucrada porque si estoy involucrada representa comprometer mi estado de ánimo y no puedo llegar a ese punto de comprometer mi estado de ánimo, mi salud personal y le digo no tengo nada en contra de nadie, no entiendo sus razones, no entiendo qué los lleva a tener ese tipo de acciones contra nosotros como personas, y simplemente decidí dar un paso atrás para no tener ningún problema, pero seguir apoyando a mi esposo en todos los entornos que conllevaran, ¿no? Entonces desde ahí yo empiezo a ser un poquito más independiente en mi trabajo. Mm. Salimos de Bolivia, vamos a Costa Rica. Bueno, ahí yo creo que no hubo ningún problema, ningún conflicto en ese entorno porque pues estuvimos lejos, no trabajamos en sí como para la iglesia en ningún momento. Mi esposo retomó otra vez el trabajo con la iglesia en Costa Rica, pero yo era muy aparte, yo daba clases en la UNADECA en ese entonces cuando retornamos, porque fuimos a estudiar la maestría, entonces yo daba clases en la UNADECA, en la universidad, vi a varias carreras y digamos que todo estuvo tranquilo en lo general, todo estuvo tranquilo. El primer, o sea, en general, ¿no? El primer conflicto es cuando me encuentro en casa con mi hermano, ¿no? Con mi hermano, ya han escuchado la historia de mi hermano. Mm. Entonces, pues yo estuve en ese cambio que él tuvo, donde drástica la alimentación, el cambio, y Ah, todos ok. tienen que estudiar la Biblia y todos tienen que dejar de hacer esto y esto y aquello. Y me acuerdo que teníamos algunas discusiones porque pues ambos tenemos un genio bastante fuerte. Entonces, no sé si te imaginarás una discusión entre los dos cuando estamos enojados. Pues Ah. entonces es como una explosión, ¿me entiendes? Entonces era como que, y yo venía y decía, no me importa, si me tengo que morir, me voy a morir. Mm. Y era como es como así, ¿no? En esa época me acuerdo que mi hermano era muy radical en Sí. las cosas de la Biblia y otras cosas más, ¿no? Sus creencias. Y yo nunca abracé la radicalidad en sí. Más adelante un poquito el tema de la alimentación sí la abracé, Mm. pero recuerdo que simplemente ahí era como que está loco, o sea, está loco y ya. Su rollo personal y ya, o sea, pobrecito y Ya se quién le sabe, pasará. sí, ya se le pasará. Eh,
Y bueno, ¿no? Esos debates que habían en casa, pero sí me dejaba impresionada porque yo veía a la juventud que hacía muchas cosas, o por lo menos yo también de joven, no es que sea vieja, pero o sea, la edad que él tenía en ese momento era como, debías estar yendo a jugar, porque estás estudiando la Biblia en sábado de noche, o sea, porque estás estudiando profecías a estas horas, o sea, ¿quién te está Andar pagando social. eso? Y era como, no puede ser. Entonces, algo que sí marcó es que yo trataba de mantenerme en la ignorancia. Para mí era más sencillo ser ignorante porque así no me iba a lastimar mucho. Entonces, trataba de no investigar, de no saber. Si alguien me preguntaba mi postura, es que yo no sé. Si alguien me preguntaba, es que yo no sé. O sea, y luego me venía el golpe de, ¿cómo no vas a saber? Tú que eres cristiana, entonces, ¿cómo vas a predicar? Y yo, pero es que no sé, es que si yo no sé, no sé. O sea, trataba de mantenerme en la ignorancia porque si yo realmente sabía algo, para mí iba a ser muy complicado, porque en la psicología era así. Si yo realmente sabía algo con todas las de la ley, era como, ay, pero ¿por qué no soy ignorante? Entonces en la Era religión una siempre me forma quise, de protegerte. exacto, siempre me quise Ujú. mantener ignorante. En ese cambio que tú dices de Saulo a Pablo, considero que en la alimentación por ahí se ve un poquito marcado. Mi hija, bueno, ya después de eso tuvimos nuestros hijos con mi esposo. Eh, Mi hija fue diagnosticada con una enfermedad de la piel y dijeron que tenía que medicarse de por vida con corticoides. Y yo investigué y eso generaba otros conflictos en la salud y con la tiroides, otros problemas. Entonces yo dije, no, porque pues si no se muere de esto, se muere lo otro. Entonces le dije a mi esposo, no, yo creo que la alimentación puede hacer un cambio y yo me voy a arriesgar a la alimentación porque el doctor nos dijo, su hija se va a morir en cualquier momento si no toma la medicación porque es alérgica a todo. Se les va a morir, tiene que tomar la medicación. Y yo le dije, no, a mi esposo, no. No porque si no la pierdo por eso, la pierdo por lo otro. Entonces dije, no. Y mi esposo me sentenció, ¿no? Obvio, tenía también mucho miedo. Me dijo, si a mi hija le pasa algo, va a ser tu culpa. Y yo, dije, pues Mm. sí, ¿no? O sea, sí, porque pues estaba Claro, arriesgando la tomaste la vida. responsabilidad. Entonces, Y decidí asesorarme en todo lo que tenía que ver con nutrición alimenticia. Me metí a leer libros, investigar y nos hicimos veganos. Bueno, yo y mis hijas. Y pues con el cambio de alimentación drástico que hubo, pues pude controlar la enfermedad de mi hija. Entonces te imaginarás cuánto me aferré a la alimentación en ese entonces. claro. Logré mantener equilibrada la enfermedad de mi hija y para mí fue un todos deben cambiar su Mm. manera de alimentarse. ¿Por qué? Porque entonces empecé a leer mucho el linaje de Juan y la alimentación y entonces cómo la alimentación tenía que ver con el mensaje de los tres ángeles y que, o sea, empecé a mezclar un montón de cosas y luego el primero que sufría era mi pobre marido, ¿no? Era como pecador, arrepiéntete y come, correcto, como en el Edén tenemos que comer. Juzgado siempre que comía. Pobrecito, mi esposo, Mm. fue el que más tuvo que soportar mis señalamientos, ¿no? Y de Mm. alguna manera también, como buscando cambiar a la gente, su alimentación, y como me metí también mucho a investigar y demás, bueno, ahí fue como bastante fuerte ese tema de la alimentación. Eh, pero, pero, o sea, ¿qué te diré? No fui tan drástica, no fui tan drástica porque ese tema de lastimar a otros ha sido algo que no me ha gustado mucho porque yo lo he vivido. Lo he Mm. vivido muy en carne propia, entonces eso de meterme en la vida de otros, juzgarlos así como muy fuerte o tratar de cambiarlos es algo como que no, porque me activa mis heridas personales de haber sido juzgada, señalada, tratada de cambiar durante mucho tiempo. Así que yo tuve que hacer un trabajo muy fuerte para poder aceptarme, amarme, quererme y poder entender que Dios me amaba así como yo era, ¿no? Y ahí es que empiezo a cuestionar muchas cosas del entorno. Es como, si Dios no me va a aceptar así como soy, entonces, pues, ¿para qué quiero a un Dios así? A todo esto, déjame que te haga una pregunta que la contestas si quieres. ¿Cómo en el tema de salvación, te sentías amada, salva, segura de tu salvación o corría riesgo por cualquier cosa tu Para salvación? nada, para nada. O sea, no, tenía la inseguridad más bien de en algún momento poder ser salva. O sea, era para mí, era como, ¿cómo hago para un día no pecar
Sí, y era todo ese pensamiento de que, ¿y en qué pequé hoy? ¿Y en qué pequé hoy? Porque es que no podemos, no podemos no pecar en un día, entonces tenemos muchos pecados en un día. Entonces en la noche yo me llevaba a pensar, yo decía, Señor, pero yo no me acuerdo, o es que no tengo la capacidad de entender. Yo no me acuerdo qué pequé, decía. Yo tenía problemas con eso también, más con, creo que hay una cita que decía por ahí que si un pecado se te había olvidado confesarlo, ya estabas listo. Y yo decía, pero como tú dices, yo no me acuerdo hasta qué fue lo que hice. Entonces yo Tremendo. le decía al Señor, le decía, Señor, que el Espíritu Santo me muestre y me ilumine todo lo que he hecho mal para poderlo pedir perdón. Y mis oraciones eran como ahí, ¿no? Entonces es como no voy a ser salva, pero otra vez venía esta parte rebelde mía que siempre la he tenido, como te digo, del si me quemo, que me queme, o sea, ya, que Mm, fastidien, no fastidien más. Entonces, sí, dejé de leer durante un tiempo mi Biblia porque cada vez que la abría, la leía, me ponía a llorar, porque era Dios castigando al impío mm, y muchas cosas más. Entonces, sobre todo el Antiguo Testamento, para mí llegó a ser muy doloroso. O sea, yo iba a predicaciones y yo lloraba, pero no lloraba de la sensación de que de que te voy a ser tocaba el salva. sermón. Lloraba porque sentía que ya estaba perdida, o sea, es como ya estás perdida, no tienes salvación, no eres nadie, eres insignificante, eres escoria, eres vómito, o sea, era como una cosa así que yo decía, o sea, ya, no puedo más. Mi Mm, esposo a veces me hablaba o debatíamos de algún tema de la Biblia y igual, o sea, era como, él ya terminaba llorando y era como, es que no, hay algo que no me cuadra, decía yo, hay algo que no me cuadra, hay algo que yo leo pero no me cuadra, es que el Dios que me muestra en el Antiguo Testamento y el Jesús que yo leo en el Nuevo Testamento es tan diferente. Y un día mm, dije, si yo no descubro, mientras estudio la Biblia, que el Dios del Antiguo Testamento, o sea, si yo descubro que sí, literalmente fue un asesino de mujeres, niñas, niños, yo ya no voy a creer más en ese Dios, porque yo no necesito creer en un Dios asesino. mm. Y creo que ese fue como el punto álgido donde yo dije, si yo realmente, después de mi investigación y me estudio y busco, yo me hago atea o lo que sea, o sea, porque yo ya no puedo creer más en ese Dios, definitivamente no. Yo Muy creo que ese buena, fue... o sea, bajo mi punto de vista, una muy buena decisión porque yo creo, eso que dijiste me ayudó a entender mucho. Yo creo que todos cuando empezamos a leer la Biblia vemos eso, pero o tratamos de, lo guardamos ahí, sabemos que hay algo que no encaja, pero lo guardamos ahí, no tocamos el tema porque tocarlo nos afecta, Ujú, o incluso llegamos a decir que eso está bien y a empezar a justificar todo. O sea, un asesinato de un niño no se puede justificar de para- ninguna manera, no se puede decir, ah, es que iba a ser malo. mm, Eso, porque hay muchas, muchas de esas justificaciones. Dicen, no, es que como nació en una comunidad de gente mala, él iba a ser malo también. Todo eso no se puede justificar, pero lo empezamos a justificar y de ahí, para mí, caemos en una incongruencia muy grande que personas que no tienen nada que ver con religión, con Dios, y ven eso, dicen, pero están, por eso piensan que somos asesinos o qué sé yo, porque dicen, ¿cómo pueden defender eso? Y le llaman un Dios de amor. No se le puede llamar un Dios de amor bajo mi forma de pensar, ¿verdad? Yo respeto a los que piensan que es un Dios total. de amor, alguien que mata a cientos de personas, miles de personas, incluido bebés, niños, pero para mí eso no es un Dios de amor. Sí, y de hecho te cuento que antes de hacerme ese cuestionamiento, yo había empezado a investigar el tema de la crianza en la Biblia. Mm, Porque para mí era como, si la Biblia tiene respuestas de todo, ¿por qué no tiene información sobre la crianza? Decía yo, no. Entonces, ahí donde me encuentro sobre la restauración de la imagen de Dios, fue uno de los primeros versículos con las que me encuentro, que no lo escucho de nadie, que de hecho lo pregunté a grandes teólogos, doctores en teología, y nadie me daba como yo decía, pero ¿qué piensan de eso? Es que encontré esto y era como, ah, qué interesante, ah, qué bonito, ah, sigue así. O sea, yo decía, pero ¿hay algo más? ¿Me pueden dar información? ¿Me pueden dar material? Y nadie me respondía. Entonces yo empecé a investigar por mi cuenta, o sea, yo empecé a hablar y a predicar primeramente sobre la restauración de la imagen de Dios en la vida de nuestros hijos, porque mm, entendí cómo nuestra imagen de Dios estaba distorsionada y cómo nosotros con esa distorsión criamos mal a nuestros hijos. Y entonces yo wow. empecé a hablar de eso sin conocer a nadie que lo hiciera en ese momento. Y es hermoso porque ahí es cuando me encuentro con, doy un tema en Guatemala y me encuentro con tu hermana y luego me dice, hay también más personas que están estudiando sobre este tema y me encuentro con tu esposa y empiezo a encontrarme con gente que está estudiando este tema
y que no sabía, o sea, es como había una sincronía en estas temáticas y yo no sabía que había más gente estudiando, pero cómo deseaba encontrarla, porque Ujú. nadie me decía nada de esto. Y ahí es donde empiezo con ese tema, ¿no? Empiezo con el tema de la crianza de Dios, de entender cómo Dios cría a sus hijos. Y cuando empiezo a ver que ese Jesús que cría a sus hijos es un Dios muy amoroso, muy atento, muy conciliador, muy contenedor, es como, no, es que aquí hay algo que no está bien. ¿Qué pasó con el papá de Jesús? Decía yo. ¿Qué pasa? Algo no está bien. Algo no Sí. está bien. Sí, y ahí es donde hago eso, ¿no? Okay. Yo me recuerdo que cómo coincide todo, porque yo justo en ese momento decidí abrir un canal de YouTube y mi primer tema, si lo puedes ver ahí, ahí lo grabé con Zoom y ahí todo mal, pero mi primer tema fue si Dios fuera ateo. Y de ahí al poco tiempo vi que tú diste, alguien de la universidad también te entrevistó, te hizo una entrevista en Instagram y era algo así como cristianos ateos, tu tema. De ahí yo Sí. me encuentro con Oscar Sande y un tema también del Dios ateo, algo así, todo con, con ateísmo y como que cambiar, o sea, el punto era cambiar esa imagen de Dios que tenemos y verlo a través de Jesús. Excelente, esa era ya introdujiste la siguiente pregunta, que era cómo empezó a cambiar esa imagen de Dios que, que tienes ahora, por ejemplo, o sea, cómo empezó a cambiar la imagen del Dios que tenías y cómo llegaste a la imagen del Dios que tienes ahora. Em, yo continué buscando, ¿verdad? Yo agradezco el hecho de mi maternidad. Mi maternidad ha representado un cambio en todas las esferas de mi vida, todas las esferas de mi vida, o sea, aún la parte espiritual. Y podría decir que como madre y con la búsqueda de convertirme en esa mejor madre cada día y de entender esa crianza que Jesús tuvo con nosotros, empecé luego a buscar y decir, es que algo no hemos entendido bien. Y ahí me encuentro con un versículo, que ahorita no recuerdo en dónde está, que por alguna razón siempre me olvido, cuando agarro mi Biblia otra vez la encuentro, pero me encuentro con este versículo que habla de que el Dios de esta tierra nos ha cegado para entender la imagen de Dios, ¿verdad? Lo Mm. encuentro en un año, no me acuerdo en qué año lo encuentro, para mí eso fue como aquí está el versículo, pero 2 años después, o sea, versículos antes, yo no sé por qué no leí versículos antes o si los leí y lo pasé desapercibido, hablaba de que hemos sido cegados para entender toda la información que está en el Antiguo Testamento o toda la información Mm. de Moisés. Y fue como de, fue así como Mm. que, yo me acuerdo que en ese momento yo corrí y era como, lo encontré, y era por todo lado y era La como, perla de gran precio. algo no está bien y aquí está, que no está bien, hemos sido cegados, no estamos entendiendo correctamente, no hay una interpretación correcta. Y lo bonito y lo que me alegra es que lo encontré. O sea, no es como que yo te pueda decir, ¿sabes qué? Escuché a tal persona y dijo esto y Mm. por eso creí. No, para mí es, yo recibí esta información a nivel personal, primero. O sea, Mm. encontré y dije, aquí está algo que a mí me dice, en lo personal así lo tomé, que hay algo que no he entendido del Antiguo Testamento correctamente porque mis ojos han sido cegados. Mm. ¿Por qué? Porque hay una distorsión de la imagen de Dios en mi vida. ¿Qué tengo que empezar a hacer? A volver a buscar, a tratar de entender qué tengo que restaurar la imagen de Dios en mi vida para entender ahora con unos ojos diferentes y paso a paso, porque eso no es algo que se hace de la noche a la mañana, quién es el Dios del Antiguo Testamento. Y ahí Mm. empiezo a investigar más, empiezo a estudiar más, empiezo a encontrar muchos videos de diferentes personas con diferentes explicaciones acerca de esto y empiezo a sentirme aliviada, Sí, me empiezo a imagino. sentir paz. La primera vez que escuché un mensaje de estos, yo lloraba y esta vez lloraba de liberación, o sea, como una liberación. Diferente a la que tenías antes, que era como de culpa, Claro, ¿ve? era un llanto de liberación de decir, Dios, te sigo porque te amo, porque me amas, porque me siento aceptada, amada, querida y porque mi transformación ya no es obligatoria, es porque simplemente la hago porque te amo tanto que mi Mm. transformación es automática, no necesito hacer trabajos forzosos para ser amada porque también había venido investigando sobre el amor incondicional y no me cabía el amor incondicional que me mostraban. Y yo decía, pero ¿de qué me están hablando? ¿De qué amor incondicional me están Ah, hablando con estas condiciones? Es que es imposible. tenía un millón de peros antes. Sí, había mucho. Entonces,
y empiezo a sentirme muy liberada y te digo que yo ahora tengo muchas ansias de la Biblia y de Dios, como nunca en mi vida lo había sentido. Ujú. ¿Y qué proyectos tienes ahora bueno, en tu vida escuché que dijiste que tienes muchas ansias de la Biblia, ¿algún plan ahí o qué planes tienes? Te cuento que ya estoy estudiando teología. Oh, Estoy wow, qué bien. sacando una licenciatura en teología. Según yo, pues ya me tocaba el doctorado, ¿no? Y yo dije, bueno, me voy para el doctorado en teología, pero resulta que tú no puedes estudiar un doctorado en teología si no tienes bases. Ujú, Entonces dije, bueno, me voy para la maestría. Después dije, podría irme a una maestría hasta cierto punto, pero dije, necesito la base completa y si quiero entrar al mundo de los grandes hombres teólogos, voy a empezar desde el principio. ujú, Porque ujú. siento y considero y no he visto mujeres en esta línea dentro de esto, no, no he visto, o sea, no encuentro, las Sí. busco y no las encuentro. De habla hispana yo no conozco. Vale, sí. De otras Ujú. denominaciones hay, he visto otras denominaciones que se están levantando, muy buenas, pero no he visto en esta línea y en Latinoamérica mujeres que se levanten en esto. No he visto. No. Y cómo desearía que vieran, pero no hay. Y de Y hecho sé- fue una de las grandes cosas una de las cosas que mayormente nos dijeron esta semana de un altar al Dios no conocido, que porque no había ni una mujer, pero no conocíamos a ninguna. Pero para la próxima ya vas a estar tú ahí. Sí, así que he decidido tomar ese camino. Me siento muy emocionada, muy emocionada. Ya empecé mis clases, así que estoy en las clases y estoy muy emocionada, con muchas ansias, muchas ganas. Cada día para mí estudiar la Biblia es un tremendo placer. Nunca había sentido Ujú. tanto placer por estudiar la Biblia, por leer un versículo más de 5, 6 veces, 3 días y no aburrirme de leer el mismo versículo Exacto. porque le sigo encontrando mucha información a ese contenido y es como, antes nunca hubiese hecho algo como esto. De encontrarme y de poder hacerme preguntas, de sentirme libre de cuestionar. Antes no me podía sentir libre porque cuestionaba y era, no cuestiones, no cuestiones, no se Ujú. le cuestiona a Dios. Ahora sentirme con la libertad es cuestiona, porque de ahí viene el aprendizaje. Y de no Y saber también. Eso es algo antes que yo no podía, el no saber, el no tener una respuesta. Y ahora vivo tranquilo con eso. Hay cosas que no lo sé, está bien. Hay cosas que no están 100% claras para mí en la Biblia, está bien, no pasa nada. Y pasa antes yo no nada. podía vivir con eso. Sí, sí, entonces hay mucho que todavía me hace falta aprender, mucho que quiero aún descubrir. Hay cosas que, como tú dijiste, no las tengo claras, no sé si en algún momento las tenga claras, pero yo creo que ya empecé este camino y quiero ir evolucionando. Hay una línea que no se ha tomado mucho y que yo sé que hay muchos que le tienen miedo, que es la teología feminista. Mm, Planeo mm, especializarme como segundo paso en una maestría en teología feminista. Ya encontré la universidad y de hecho la universidad en la que estoy haciendo tiene un convenio con esta universidad que tiene esta maestría, mm. así que al finalizar mi licenciatura me voy a la maestría con teología feminista. Creo que hay mucho temor y hay mucha mala información de esto, pero creo que algo que también me transformó mucho fueron las mujeres de la Biblia. En mi proceso de cambio y transformación, el estudiar sobre ellas y el aprender un poquito más del contexto histórico de sus vidas fue también lo que me llevó a poderme posicionar en un estado de decir, hey, soy una mujer muy importante para Dios, tengo un papel, un rol importante, todos los seres humanos lo tenemos y cada Mm. quien necesita encontrar su rol importante o su significado, porque el significado del ser humano lo define cada quien. Y me quiero ir por esa línea, o sea, considero que no hay, por eso como te digo, no hay en esa línea y yo he Mm. sentido este deseo y he predicado durante muchos años atrás sobre todo lo que he aprendido acerca de las mujeres de la Biblia, así que es algo por donde me gustaría especializarme y seguir avanzando. Y actualmente en mi Instagram ya tengo un segmento todos los sábados donde doy contenido sobre teología feminista. Excelente, maravilloso. Y eso es lo bonito de Jesús, porque cuando vino Jesús exaltó a los marginados de su época, niños, mujeres, esclavos, enfermos. Eso es lo bonito que no lo encontramos en otras partes. Sí se encuentran, pero así como se encuentran que alguien lo pudo haber exaltado, se encuentran también que hay que humillarlos, hay que son menos, pero en Jesús no. Jesús exaltó a la mujer, por ejemplo, el Evangelio de Lucas, el Evangelio que más menciona a las mujeres, que las mujeres financiaban a Jesús, le ayudaban, estaban ahí como
aún más arriba que los discípulos, porque no se menciona ningún hombre que haya financiado el ministerio de Jesús, o sea, una mujer empoderada, con mucho dinero, niños, enfermos, etcétera. Eso es maravilloso, eh, algo maravilloso que nos vino a enseñar Jesús. Excelente. Entonces, como últimas palabras, mencionaste ya tus redes sociales, me pasas aquí las que quieras dejar, yo las pongo en la descripción para que te puedan seguir y enterarse de todo lo que material que ofreces y también tu trabajo. Si alguien quiere, no sé si, bueno, tú ya dirás, o dilo ahora, haces Yo soy psicoterapeuta, psicoterapeutas, terapias y todo eso. psicóloga de terapias, tengo especialidad en terapia de pareja, así que también atiendo parejas, soy Ujú. mentora en crianza consciente, trabajo también con madres, tengo programas en temas de maternidad y aparte mi resort mental, son programas de entrenamiento para mujeres en temas de emociones, en temas de crianza, en temas... ¿qué más tenemos de creencias limitantes? Va a empezar un programa de la línea espiritual también, que estamos empezando Excelente. ya a crear. Y bueno, estamos ahí para servirles. Ahí voy a dejar toda la información pues para que Si me puedan la seguir pasas. las redes sociales. Ujú, la dejamos acá en la descripción. Por último, unas palabras que quieras decir a todas estas mujeres que te están viendo, escuchando ahora y que tal vez están pasando esa misma situación, esos miedos, esa inseguridad de tal vez no sentirse salvo, ese miedo a cuestionar o ese miedo de que no, es que yo soy mujer y por eso no, aunque quisiera, pero no debo. Algunas palabras que quisieras decirles. Sí, una de las razones por las cuales estoy haciendo todo esto es porque sé que hay muchas mujeres allá afuera que están en silencio, que no han salido a la luz. No es fácil el camino, no es fácil el proceso. Habrán muchas personas que no aceptarán el camino que tomamos. No solamente eso, sino que habrán personas que querrán detenernos, querrán amenazar, querrán manipular en muchos de los sentidos, porque eso es lo que Personas vivo. y gigantes como Personas, instituciones también. instituciones, familiares, es que va a haber de todo. Pero hay algo que yo digo, cuando sentimos una liberación en Cristo, vivimos en ello. Cada quien tiene su propio llamado. Tampoco estoy Ujú. diciendo que todos estamos llamados a proclamar y gritar. No, cada quien Exacto. tiene su llamado. Tu llamado puede ser un movimiento personal, un movimiento familiar, un movimiento en el lugar donde estés en la comunidad, o puede llegar a ser mucho más grande también, como movilizar a comunidades grandes. Cada quien tiene su llamado, cada quien ve hacia dónde quiere ir, pero algo que te digo que es, no estás sola, no estás solo, habemos muchos en este camino. Busca un ambiente social donde te puedas contener y sostener. Yo sé que, Wilmer, tú tienes una comunidad, muchas personas tienen comunidades, eso fue lo primero que yo hice antes de seguir saliendo porque sabía que el camino no era fácil. Sigue a Cristo, porque realmente cuando encuentras a Cristo la liberación llega, y esa liberación es una liberación emocionante, fascinante, que te contiene aún en los momentos más difíciles, y sigue adelante. Y si necesitas ayuda en el camino, una persona que hable contigo, que te escuche, aquí estoy yo para Mm, hacerlo. Así mm. que nada, me pongo a disposición. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu testimonio, por abrir tanto tu corazón y contarnos todo lo que viviste. De verdad, muy, muy duro, tan jovencita, es complicado. Y por el servicio que haces, también la ayuda a través de lo que has estudiado, tus talentos y ahora lo que quieres seguir haciendo. Yo sé que Dios te va a utilizar muchísimo. Muchísimas gracias. Saludos a tu familia, a ti que te quedaste hasta el final también. Escribe unos comentarios en qué te identificas, qué te ayudó de esta entrevista y nos vemos en el próximo video. Madely, chao, te cuidas. Chao, chao. Gracias.